¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a conversar sobre el aumento del salario mínimo vital. Este tema que viene circulando y que además podría perjudicar a los emprendedores. Y sobre este tema ya estamos conectados con Ana María Choquehuanca, quien es presidenta de la Asociación PYME Perú. ¿Cómo está? Bienvenida. Doctora. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo afecta el hecho de que se intente aumentar el salario mínimo vital después de 2 años de pandemia a los emprendedores? Bueno, en realidad que son los más afectados. O sea, a nosotros nos hubiera encantado y siempre lo hemos pedido de que haya una convocatoria abierta donde podamos expresar lo que nosotros, la realidad que vivimos, los efectos de la pandemia, cómo han sido de graves, cómo es que nos han afectado en varios sentidos, cómo es que la reactivación aún no logra ser ni siquiera un proceso de inicio, porque las pymes igual, las que han quebrado, han pasado a la informalidad, han cerrado negocios. Hay sectores como el turismo que tiene pequeños negocios que ya ni siquiera existen hoy por hoy, su 40% más o menos de cierre. Entonces, con todo ello, nosotros lo que tenemos es una baja productividad de las pequeñas y microempresas. Ahora, cuando hay baja productividad, lo que se hace es tratar de subirla, tratar de tener una buena productividad para poder también aumentar un salario mínimo. Pero este no ha sido el caso, no es el caso, no ha habido ninguna consulta. Es más, este proyecto de ley se dictamina, se saca un dictamen simplemente porque el Congreso así lo ha determinado, la Comisión de Trabajo, y no caen en cuenta de la realidad que se tiene. Aparte de que va contra la Constitución, el artículo 24, ¿no? Sí, de todas maneras va a haber una seria afectación con este proyecto de ley porque no estamos en las condiciones para aumentar el salario mínimo vital. Para tener en cálculo, ¿cuántas pymes son en total en nuestro país y cuántas han quebrado de esa cantidad? ¿Cuántas estarían en riesgo de quiebra? Mayra, aquí tenemos un grave problema en la pregunta que usted me hace. Yo quisiera tener una data del gobierno, todos quisiéramos saber realmente los datos que ustedes me preguntan. Nosotros tenemos percepciones siempre, pero es más difícil poder tener una estadística clara, porque definitivamente lo que tenemos son los niveles de informalidad, por ejemplo, el INEI, que dice que el 78% es informal hasta diciembre del 2021. Nosotros tenemos otra data que habla de un 80% de informalidad. Entonces, cuando el sector es informal, uno no tiene estadísticas concretas. Tenemos un 20% de informalidad, de las cuales nosotros vemos que con esta suba de la remuneración mínima vital, por ejemplo, no vamos a tener de ninguna manera ese porcentaje ahí, ni que el tránsito sea de la informalidad a la formalidad nuevamente. Estamos hablando de 3 millones de pymes en el Perú, que es una cantidad global. Entonces, ahí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos simplemente un sector que ha quebrado con el 40% de cierre de empresas, el 40% de empresas pymes que ya no están, y otras que han migrado también a otros rubros que en este momento, pues, si les va bien, en buena hora, hay altos porcentajes de morosidad, hay una falta de mercado increíble, y sin embargo vemos con pena cada día cómo se van cayendo estas pymes en el país. Señora Choquehuanca, ¿ustedes han remitido algún pliego al Ministerio de Economía, algún pliego al Ministro de Comercio Exterior o los ministros que tengan injerencia básicamente con los emprendedores? ¿Han podido conversar quizá para poderles transmitir todas estas demandas? Doctora. Hola, sí. Nosotros el día 1 de este mes hemos remitido una carta
apenas salió el dictamen de la suba de la remuneración mínima vital. Hemos enviado una carta a la presidenta del Congreso, Isabel Cortés. Con el ministro Franque, hemos tenido una reunión cuando él asume la cartera y le explicamos claramente cuál era nuestra problemática. Porque él nos citó al Ministerio de Economía y dijo, bueno, vamos a abrir una mesa de trabajo, vamos a empezar a trabajar, nunca más volvió a citar. Cuando nosotros le hemos pedido una reunión al ministro Graham, y hasta el día de hoy no se cumplió. No se trata de tener una conversación solamente, se trata más bien de encontrar una solución. Nosotros no queremos ser parte del problema, queremos ser parte de la solución. Y lo que le hemos ofrecido es eso, es ese acompañamiento, que hoy, por ejemplo, estamos haciendo con el ministro de la Producción, que a pesar de los cambios, que han sido ya 4 ministros en esta gestión, nosotros no nos hemos cansado de repetirle a cada uno de ellos la problemática que tenemos y estamos avanzando en algunas cosas, algunos proyectos que ya han quedado listos de la anterior gestión del ministro Chicoma, pero que sin embargo sí se puede avanzar. Entonces, con el ministro de Comercio Exterior, hoy hemos estado en la ceremonia de la presentación de cifras exportadoras y vemos con gran alegría que a pesar de toda la situación que hemos vivido, estas han subido. Pero este es el trabajo no de un gobierno, ese es el trabajo de muchos años de esfuerzo y sacrificio de las pequeñas empresas, de las medianas empresas, de las grandes empresas que apuestan por el país. Sin embargo, lo lamentable es que cuando nosotros vemos estas cifras y el presidente que ha estado presente el día de hoy las aplaude, entonces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿qué pasa en el país? ¿Por qué el día de hoy se celebra el que las cifras exportadoras se hayan elevado y sin embargo por lo bajo se están cortando las herramientas que pudieran lograr mucho más aún, como esta tercerización, esta modificatoria que se ha hecho entre gallos y medianoche sin opiniones, esta suba de la remuneración mínima vital que seguramente cuando llegue donde el presidente Castillo obviamente no la va a observar, sin tomar en cuenta que el Congreso de la República y la Comisión de Trabajo no tiene injerencia en ello, porque esto se decide en el Consejo Nacional de Trabajo de acuerdo a la Constitución Política del Estado, en su artículo 24, lo vuelvo a repetir. Entonces, no entendemos qué es lo que pasa. Por un lado celebramos, por un lado sí, los logros de gestiones y gestiones, pero por otro lado estamos tratando de que todo esto se caiga, que todos estos esfuerzos no sirvan para nada. Y a nosotros no nos parece que esta incoherencia que daña al país, que daña al sector empresarial, que daña a miles y miles de MIPES en el Perú, siga avanzando. O sea, no podemos seguir desmantelando los ministerios, sacando funcionarios que conocen su labor, pero que sin embargo el día de hoy uno va y tiene que explicarles de qué se trata y mientras aprenden se pasaron los meses. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Choquehuanca, por estar aquí con nosotros en Perú 21 TV, alzando la voz, porque ese es un tema preocupante y que el presidente y los ministros en cuestión tienen que evaluar. No se puede perjudicar aún más de lo que ya se ha perjudicado a los emprendedores, que finalmente son la fuerza laboral de nuestro país. Muchísimas gracias. No, gracias a usted y ánimo a todo el sector de la pyme peruana. Ánimo. Muchas gracias, doctora. Bien, era entonces Ana María Choquehuanca, ella es presidenta de la Asociación de Pyme Perú y ella ha dado su parecer sobre este proyecto de ley que ya está en el Congreso para aumentar el salario mínimo vital y que además en plena pandemia se estaría también perjudicando el bolsillo de los emprendedores. Esta es la información, regresamos más adelante.